Buenas noches, amigos de Efecto Mundial. A partir de esta fecha iniciaremos una serie de programas con los encargados de asuntos internacionales de los candidatos a la presidencia de la República, con el objeto de conocer de primera mano y más a fondo, a veces lo que las campañas no permiten a los propios candidatos expresar, sea por cuestiones de tiempo o de foros o de la temática misma que los involucra en las campañas, pero con sus expertos y con sus encargados de asuntos internacionales respectivamente, podremos profundizar en lo que es el pensamiento, las acciones, las prioridades, los objetivos de política exterior de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Y tengo el gran gusto de que iniciemos esta serie con mi amigo el embajador Jorge Eduardo Navarrete. Muy buenas noches, Jorge Eduardo. Buenas noches, encantado de estar por aquí. El embajador Navarrete, de una larguísima trayectoria en la diplomacia mexicana, muy brillante, por cierto, embajador en China, embajador en el Reino Unido, embajador ante las Naciones Unidas, ha sido designado por el candidato Andrés Manuel López Obrador como su selección para ser su canciller en el caso de ganar la presidencia de la República, y pues es todo un experto en la materia. Así es que con él conversaremos esta noche de la política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, Jorge Eduardo, pues quizá para ordenar la vastedad que puede ser la política exterior de un gobierno, y más como el mexicano, un país tan importante en el escenario internacional, me gustaría que viéramos tres grandes capítulos, si te parece. Uno serían las prioridades de política exterior del candidato López Obrador, sus objetivos y metas en el mundo. Ese sería el segundo. Ese sería el segundo. Y un tercero, ya las estrategias, es decir, cómo se lograría alcanzar esos objetivos. Creo que es una ¿Te parece correcto? buen ordenamiento. Bueno, entonces, si pudiéramos empezar entonces con el tema de las prioridades, ¿qué inquieta más? ¿Cuáles son los temas que más pulsan, digamos, dentro de la candidatura de López Obrador? Sí. Antes de señalar puntualmente algunas prioridades, quisiera referirme, Enrique, a dos criterios generales que son un poco como guías rectoras del esfuerzo de política exterior y de acción internacional de lo que sería un gobierno progresista encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El primero tiene que ver con la necesaria, estricta congruencia entre política exterior y acción internacional en un platillo de la balanza, y el proyecto de nación, el proyecto de desarrollo nacional, el proyecto interno, como podría decírsele, en el otro lado. Y esto de los dos platillos de la balanza es una imagen cada vez más inexacta, porque como bien se sabe, están en un flujo constante uno con otro y se interinfluyen en todo momento. Esta noción de que todo es política y una es interna y otra es externa, ¿no? Finalmente son y vertientes. Que muchas manifestaciones de la política interna tiene repercusiones y consecuencias internacionales, y por otro lado hay también lo externo influye sobre las decisiones que puedan tomarse en casa. Correcto. No hace mucho oí a el actual embajador mexicano en Washington, Arturo Sarucán, usar el término interméstico para adaptándolo del inglés, y para señalar cuestiones de política interna, que en inglés se diría domestic, con cuestiones internacionales. Entonces decía que cada vez más todos los países enfrentan cuestiones intermésticas. Y creo que tiene razón. En efecto, hay cuestiones que ya no pueden situarse a los dos lados de una frontera que antes era muy clara y muy nítida. Y el segundo elemento general, además del ya señalado de la congruencia, que me gustaría subrayar, es el relativo a la cada vez mayor influencia de los temas internacionales en el acontecer y en las opciones nacionales de México. Se sabe que somos uno de los países que más participan en la vida internacional, en lo económico, en lo social, en lo político, y que en consecuencia somos uno de los países más vinculados a lo que todo el mundo llama
el fenómeno de la globalización, uno de los países más globalizados. Carlos Fuentes decía un poco en broma que para nosotros globalización es americanización vis-a-vis Estados Unidos, y que en efecto muchos de los fenómenos que para otros países se dan en el conjunto del planeta, en nuestro caso suelen concentrarse en buena medida en nuestro gran vecino del norte, pero eso se podrá tocar después. Lo que quiero subrayar ahora es que se reconoce esta cada vez mayor influencia de lo externo en las opciones, en las posibilidades de lo que puede hacerse en el país. Es decir, a veces actúan como estímulo, a veces actúan como restricción. Y hay que estar muy claros respecto de cómo poder manejarlos en el mejor sentido. Prioridades. Una inicial y muy clara es también un ejemplo de una cuestión interna con derivación internacional, porque es la preocupación central por la situación de las comunidades mexicanas fuera de México. La preocupación por los emigrados mexicanos que han salido en proporción importante, superior al 10% de la población general del país, que sabemos que se concentran fundamentalmente en Estados Unidos, el país vecino del norte, pero que plantean una serie de desafíos y una serie de exigencias a cualquier gobierno mexicano que un gobierno progresista no puede ignorar de ninguna manera. Fundamentalmente es una agenda que ha querido verse en términos de protección, pero que nosotros la vemos más ampliamente en términos de una atención integral a esas comunidades. Y hay que distinguir dos tiempos, con problemáticas distintas cada uno. El tiempo propiamente del fenómeno migratorio en sí, donde hay problemas muy severos de las condiciones en que se da la migración. Al cruce, literalmente. Sí, sobre todo la migración irregular, donde hay riesgo de vida que desafortunadamente se materializa en muertes con mayor frecuencia que la que cualquier persona podría, nadie va a querer que haya ninguna frecuencia, pero con una frecuencia aterradora. Y por otro lado, el fenómeno ya de los emigrados, que están ya establecidos por periodos más o menos largos en el exterior y que reclaman este contacto, este vínculo, esta atención integral desde el punto de vista de los mexicanos. Incluso cuando adquieren una nacionalidad adicional a la mexicana, que ahora pueden conservar al tomar alguna otra, si así lo desean, deben seguir siendo motivo de nuestra preocupación y de nuestra atención. Una segunda prioridad importante es buscar un mejor balance, un mejor equilibrio en el conjunto de las relaciones internacionales de México y en las orientaciones fundamentales de la política exterior. Como bien lo saben, un tema países, de diversificación estaríamos hablando. Un tema de diversificación, pero más allá del concepto tradicional de diversificación que suele referirse solo a la relación comercial o principalmente a la relación comercial. En un enfoque mucho más amplio, un tema de rebalancear, de reequilibrar, si se prefiere, este conjunto de relaciones. Es evidente que países como Finlandia o como Turquía, vecinos directos de la antigua Unión Soviética y ahora de la Federación Rusa, países alrededor de Brasil, en América del Sur, viven experiencias similares a la mexicana respecto de ser el vecino inmediato de otro mucho mayor y más poderoso. Lo que significa
para usar el lugar común más socorrido en este caso, riesgos y oportunidades. Pierre-Éliott Trudeau decía que Canadá y México comparten la situación de dormir junto a un elefante amigable, pero cuando en el sueño el elefante se empieza a mover, pues no ya lo de amigable puede perder cierta importancia. A veces hasta sin hacerlo a propósito. Sin proponérselo. Entonces, eso nos ha llevado a una concentración excesiva, que de alguna manera en los últimos decenios, sobre todo a partir de la firma del TLCAN, al que yo normalmente me refiero como NAFTA, porque se pronuncia más fácilmente, se ha acentuado. El Tratado de Libre Comercio ha hecho más estrecha, más pesada, de mayor ponderación, la relación con Estados Unidos, en menor medida con el otro país de América del Norte, con Canadá, y un poco ha desdibujado varias otras relaciones. Entonces, una segunda prioridad sería esta. Y una tercera. Entonces, interrumpirte en este momento, que hacemos un breve corte y regresamos con la tercera prioridad de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Regresamos. La fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios normativos con los que el Poder Ejecutivo Federal deberá de conducir la política exterior de México. Dichos principios son la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.